Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a abordar el tema de los signos vitales. Esto pertenece a la unidad número 2. Vemos cuál es el contenido que vamos a abordar, las generalidades, vamos a definir cada uno de los signos vitales, vamos a hacer la clasificación, los factores que modifican la técnica y, bueno, la técnica. Eh, Podemos observar acá la definición de los signos vitales. Los signos vitales no son más que son indicadores que reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales y sus órganos efectores, cerebro, corazón, pulmones, también el metabolismo. Se puede identificar algunos, son identificadores de la alteración del metabolismo del cuerpo humano. Estos expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían ser calificados ni cuantificados. Esto quiere decir que de forma inmediata nosotros podemos determinar el estado o la condición de salud del paciente. Em, Acá también los signos, bueno, hay que tomar en cuenta algunos elementos importantes a tomar en cuenta en los signos vitales son los signos vitales van a variar de acuerdo al individuo, de individuo a individuo, o sea, de persona a persona, aunque sean dos sujetos de la misma edad y del mismo sexo, estos signos vitales son variables. Eh, También depende de las diferentes horas del día en un mismo individuo, pero lo cierto es que hay límites que generalmente se consideran normales o que nos van a dar esa pauta de determinar si están dentro de los rangos o parámetros normales. Aquí tenemos otra definición. Los signos vitales son considerados como la triada constituida por la temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial. Suelen considerarse el indicador basal de nuestro estado de salud o, perdón, del estado de salud del paciente. Se pueden ser observados, medidos, monitoreados para evaluar el funcionamiento del individuo, tal como se los mencioné anteriormente. Los factores que pueden alterar los signos vitales, pues, eh, como ustedes saben, los factores, estos signos vitales proporcionan datos para determinar el estado habitual del paciente, del cliente, del usuario. Sin embargo, eso lo que determina es el estado basal, el estado del reposo, el estado fisiológico en ese momento. ¿Ya? Pero hay algunos factores físicos que pueden alterar esos signos vitales. Entonces, el estado basal, el estado fisiológico, el estado normal, también está determinado por la respuesta a los esfuerzos físicos que nosotros hacemos. Está determinado por las actividades, ¿verdad?, que el individuo está realizando. Si llámese actividades, una actividad física, las actividades físicas tales como el deporte, o están haciendo algún tipo de, de, de hacer en la casa o el mismo hecho de estar en una computadora, pues esos son esfuerzos totalmente físicos, pero también pueden ser alterados por los esfuerzos psicológicos o las determinantes psicológicas o, por ejemplo, el estrés puede estar determinado qué grado de ansiedad tiene el individuo, también pueden ser modificados algunos de ellos. También pueden verse modificados por los tratamientos médicos o algunos procedimientos que se le realizan a los individuos, a los pacientes. Entonces, todos estos elementos los debemos de tomar en cuenta antes, durante y después de tomar los signos vitales. Como estos signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, por ejemplo, el corazón, el cerebro, van a expresar de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Estos cambios quiere decir que puede ser variable también de acuerdo a la hora en que nos encontremos. O sea, pues es probable que yo tenga una variación, en un mismo individuo haya una variación desde si me tomé los signos vitales en la mañana a los signos vitales que voy a mostrar o que me van a medir al mediodía. ¿Por qué? Porque entre cada uno esto va a estar determinado por la temperatura, qué grado de estrés está el individuo, que si ingirió algún tipo de alimento que pudiera alterar los signos vitales o no.
Este, esta es la definición que a mí me gustaría pues, que todos manejemos. Son fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo en una forma constante. Esa es la definición que me gustaría que todos manejemos. Ya dijimos que indican esta es otra definición corta y también es aceptada. Son los que indican la existencia de la vida en una persona. Se denominan signos vitales a las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida, que revelan las funciones básicas del organismo. Y pues acá estos tres elementos son importantes al momento de realizar una definición de los signos vitales. Las indicaciones para la toma de los signos vitales, es importante tomar en cuenta cuándo está indicado los signos vitales. Aquí me voy a detener un poquito porque recuerden que la enfermera y los enfermeros realizamos, acciones que son dependientes de alguien. O sea, alguien nos va a prescribir que realicemos determinada acción, por ejemplo, tomar los signos vitales. Generalmente el que indica cada cuánto se toman los signos vitales es el médico. Entonces el médico nos va a determinar que si van a ser cada 4 horas, cada 2 horas, cada 6 horas, etcétera. Pero también puede ser que el médico nos indique que antes de realizarle una radiografía X le tomemos los signos vitales o antes de tomar el medicamento. Esas son acciones de enfermería totalmente dependientes, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta en consideración, pero van a haber algunos momentos en que la enfermera va a tomar una decisión de cuándo tomar los signos vitales. Esto quiere decir que nosotros vamos a determinar que es necesario tomar las lesiones vitales en algunas situaciones que nosotros vemos que hay algún cambio en en el comportamiento físico del paciente y que es necesario tomarlo. Entonces, dicho esto, pues se toman los signos vitales antes y después de un procedimiento diagnóstico como por ejemplo una tomografía axial o computarizada. El paciente está hospitalizado y llegan a mi unidad y me dicen, ¿sabe qué, Dina? Vamos a hacer una tomografía y yo le tomo los signos vitales antes de que entre a la tomografía y una vez que regrese a la tomografía también se lo tomo. Eso es antes y después de un procedimiento diagnóstico, o puede ser antes o después de un tratamiento. Si por ejemplo, hay medicamentos o fármacos que se requiere que nosotros los enfermeros y enfermeros le tomemos los signos vitales. Por ejemplo, hay un medicamento que es conocido que se llama digoxina. La digoxina es un medicamento que se utiliza para mejorar la función cardíaca. Esta tiene dos probabilidades. O sea, el objetivo de la digoxina es disminuir la frecuencia cardíaca en aquellos pacientes que tienen muy acelerado la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente, si la están indicando es porque el paciente previamente presentaba una frecuencia cardíaca acelerada. Entonces, el objetivo que nosotros estamos buscando es disminuirle la frecuencia cardíaca. Ajá, pero si ¿cómo se llama? Si la digoxina está haciendo su función de disminuir la frecuencia cardíaca, yo la quiero llevar a un rango. Ajá, pero si se baja totalmente la, la, ¿cómo se llama? Se disminuye totalmente la frecuencia cardíaca y no me doy cuenta. Entonces, siempre hay que tomar en consideración cuál es la indicación. Entonces, el médico va a prescribir y va a decir, administrar la digoxina previa toma de frecuencia cardíaca. Si está por debajo de 60, no se la voy a administrar porque, o sea, no necesitamos llevar a un paciente menos de 60 latidos por minuto, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo así de forma rápida, ¿ya? Entonces tenemos que tomar esa decisión de cuándo no o no tomar los signos vitales.
Cuando el paciente está estable, cuando el paciente está estable y nosotros vemos que hay alguna condición, por ejemplo, presenta dificultad para respirar, le vemos cambio en la coloración de la piel, pues nosotros tenemos que tomarle los signos vitales para ver si la función respiratoria está correcta en ese paciente, en ese momento el paciente. ¿Sí? Esa es otra de las condiciones. También hay otra forma otra indicación a la toma de los signos vitales al ingreso al hospital y al egreso del paciente cuando está hospitalizado. Muchachos, esto es importante. Nosotros debemos de tomar los signos vitales al ingresar este paciente en el hospital por cuestiones de responsabilidad, pero también para saber en qué condición llegó el paciente. De repente nosotros creemos, vemos al paciente que entra deambulando o caminando, como nosotros lo conocemos popularmente, y llega caminando, pero el paciente llega con el brazo en el pecho y lleva un dolor en el pecho. Entonces, ¿qué nos dice? Que probablemente está en curso un evento importante y lo puedo detectar una vez que le tomo los signos vitales. ¿Sí? Esa es una regla sine qua non al ingreso del paciente. Otro es al egresar. Muchos pacientes han salido del hospital y en el trayecto fallece. Pero se acaba de salir del hospital y ¿qué pasó? Entonces, cuando se revisan, se hacen las revisiones de los casos, vemos que ni siquiera se sabe con cuánto salió el paciente. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir si va vivo o va bien es un signo vital. Y es tan sencillo, es económico. Solamente es tener la responsabilidad de tomarle los signos vitales antes de antes de que el paciente salga del hospital. Antes y después de la administración de medicamentos, pues ya de alguna manera les expliqué con el ejemplo de la digoxina, que antes y después de algunos medicamentos, pues es importante tomarle los signos vitales. Los objetivos de los signos vitales es determinar el estado de salud del paciente, detectar cualquier cambio de las funciones normales del organismo y, tal como lo decimos en las indicaciones, pues determinar la respuesta de un tratamiento o conocer o reconocer los riesgos que este paciente puede presentar antes, durante y después del tratamiento. Hay algunos factores que van a modificar los signos digitales en general. La temperatura ambiente, obviamente, si estoy en una sala donde el ambiente o la temperatura es alta, obviamente mi temperatura va a aumentar. También cuando hacemos nosotros esfuerzo físico, actividad física, deporte, también aumenta la temperatura. Esto porque se produce una vasodilatación y esta vasodilatación promueve el aumento de la temperatura. Sí, los medicamentos que nosotros, algunos de nosotros hemos al ingerir algunos fármacos, nosotros obviamente estamos modificando algunas de nuestras funciones vitales. Por ejemplo, nosotros al ingerir un medicamento que puede alterar la frecuencia cardíaca, ya dijimos la digoxina puede disminuirlo, pero hay otros que la aumentan, hay otros que aumentan la temperatura, hay otros que aumentan la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen, antes se utilizaba el salbutamol para los pacientes con asma. Entonces, este salbutamol, él era muy bueno, producía un broncoespasmo, pero ese reducía el broncoespasmo, o sea, que se cerraran los vasos de los bronquios, los vasos bronquiales. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, se abría el bronquio, por eso se llama, es un broncodilatador, se abrían los vasos, pero también se abrían los vasos arteriales. Entonces, ¿qué pasaba? Al estar abiertos más los vasos arteriales, pues eso aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si se fijan, cómo es un mecanismo que va integrado y eso hace que se aumente la frecuencia cardíaca. La ansiedad, ya sabemos, cuando nosotros estamos ante una situación muy estresante, estamos ansiosos, sentimos que nos palpita el corazón porque ese es un mecanismo de regulación, un mecanismo compensatorio a través del sistema nervioso central que se muestra ese tipo de reacción. También tenemos algunas enfermedades que ya pues, eso está de más
pues ustedes ya saben que si el paciente está con gripe, tiene dificultad para respirar, si tiene dificultad para respirar va a tener problemas para la, va a aumentar la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Los alimentos, por ejemplo, el café. Si nosotros ingerimos una taza de café y está caliente, obviamente va a aumentar la temperatura corporal. De repente sentimos, ay, qué reconfortante es el café, pero eso lo que hace es aumentar la temperatura. El aumento de la temperatura pues, produce una vasodilatación y la vasodilatación obviamente nos hace que también nos pongamos, que cambiemos un poquito de color, nos ponemos así como de ese rojitos y eso se llama rubicundez. Y también el sueño. En el sueño, pues vamos a ver que esto del sueño, este, vamos a darnos cuenta que ese estado de reposo a nosotros nos permite un, una disminución de los signos vitales que están dentro de parámetros normales, ¿sí? Porque todas nuestras funciones están también en reposo. Se disminuye la ansiedad y menos esfuerzo físico, entonces eso debería de disminuir la frecuencia o algunos elementos, en algunos grados, la temperatura y etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitamos para tomar los signos vitales son una hoja de registro, o sea, el expediente clínico que ustedes armaron en la ocasión anterior. Ahí debe haber la hoja de registro de signos vitales o lo graficamos los signos vitales, un estetoscopio, un reloj con segundero y un lapicero para hacer las respectivas anotaciones. Entonces, para hablar un poquito de la temperatura, vamos a ir hablando de cada uno de los signos vitales. En la temperatura nosotros este, tenemos que la temperatura no es más que el calor y el frío de una sustancia. Estos son elementos meramente físicos, pues, que ustedes saben que la temperatura, pues cualquier cuerpo o materia puede aumentar o disminuir la temperatura. Entonces, la temperatura no es más que el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Producimos calor, pero también perdemos calor por el cuerpo debido al metabolismo. Esto del metabolismo, ustedes lo van a recordar, o sea, lo están viendo con el profesor que les da fisiología, ¿verdad? En donde saben que el cuerpo, gracias a un metabolismo X, ¿verdad? Nosotros dentro de los elementos metabólicos están que nosotros consumimos alimentos para poder tener suficiente energía para realizar nuestras actividades, pero esto entra en un proceso de combustión química de nutrientes. Una vez que se hace la combustión química de nutrientes, entonces cada una de las células de nuestro cuerpo pues se van a alimentar. Entonces ahí es donde entra el proceso de ganancia o temperatura o pérdida de temperatura. El centro regulador el centro termorregulador de la temperatura está en el hipotálamo. Eh, estos son la temperatura regulada a nivel del sistema nervioso central y por tanto, pues también pueden haber temperaturas que se van a aumentar eh, por esa vía. Entonces, también, también tenemos la otra la otra, cuando la temperatura sobrepasa los niveles normales, entonces, ¿qué ocurre? Se activan los mecanismos como vasodilatación, tal como les he venido mencionando. El paciente empieza a hiperventilar, o sea, a respirar un poco más rápido, empezamos a sudar y la sudoración lo que va a promover es realmente la pérdida de calor. Cuando nosotros perdemos calor, en esto de la pérdida de calor, nosotros acá, en la pérdida de calor se hace para, con el organismo lo hace para mantener para disminuir la temperatura corporal. Se pierde una cantidad importante de agua, y entonces ahí es donde nosotros logramos perder el calor.
tenemos que si por el contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal, se van a activar los mecanismos como el aumento del metabolismo, las contracciones espasmódicas y sentimos escalofrío. Es ahí donde nosotros estamos tratando de ganar calor, o sea, de sentirnos confortadas. Entonces, existen dos mecanismos para la regulación de la regulación de la temperatura, tomando en consideración que el centro o el termorregulador está en el hipotálamo. Cuando se produce el calor, o sea, cuando estamos expuestos al frío, lo que se realiza es una ganancia de calor, o sea, se trata de generar calor, ¿sí? Y eso se conoce como termogénesis. Y cuando nosotros tratamos de perder calor a través de la célula, eso se llama termólisis, ¿ya? O pérdida de calor. Acá en la pérdida de calor, para hacer un poquito más de ejemplo, la pérdida y la ganancia, la pérdida y la producción de calor se hacen simultáneamente. Las estructuras de la piel y la exposición al ambiente hacen posible una pérdida de calor constante. Entonces, ya sabe, se da por tres mecanismos: por radiación, conducción, convección y evaporación. En la radiación, si ustedes se fijan, es la transferencia de calor en formas electromagnéticas, y esto lo podemos observar con los rayos ultravioletas. Cuando nosotros tenemos un poquito de frío, por ejemplo, ¿qué hacemos? Nos salimos fuera de casa o del ambiente donde está climatizado, salimos, y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Unas ondas electromagnéticas traducidas como rayos ultravioletas o el reflejo del sol, y entonces nosotros ganamos calor, ¿sí? Ganamos, aumentamos la temperatura. Pero ¿qué pasa? También hay esa ganancia, pero fíjense que nosotros cuando hacemos, cuando queremos perder calor, lo hacemos por evaporación, que es la transferencia de energía calorífica, cuando un líquido se transforma en gas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de transformarla de una forma a otra. Entonces, evaporamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay salida de gotitas de sudor y eso hace que nosotros pues sudemos. Ahora, por conducción, esa es otra forma de transferir, pues, eh, es la transferencia de un objeto caliente a otro frío por contacto directo. Entonces nosotros en enfermería o en el campo de la medicina se utiliza mucho lo que son los paños fríos. ¿Por qué? Porque queremos transferir. Aquí es lo contrario, transferimos la temperatura a paquetes fríos, ¿verdad? Lo ponemos al paciente, esas compresas frías, para que el paciente logre enfriarse. Entonces eso es un mecanismo de conducción. Pero también puede ser que lo que más utilizamos nosotros en la vida cotidiana es la convección, que es la transferencia de calor por el movimiento del aire. Acá, insisto, acá hablo del calor, pero nosotros estamos tratando de enfriar, un mecanismo de enfriar el, el cuerpo por convección, o sea, por esos movimientos del aire que reproduce el abanico, que nosotros no estamos en este caso enfriando nuestro cuerpo. Los mismos de los signos vitales son los mismos de la toma de la temperatura, valorar el estado de salud o enfermedad. Hay algunas enfermedades que están determinadas si hay o sea, que es determinante saber si aumenta la temperatura, es sinónimo de una enfermedad. Enfermedades virales y enfermedades bacterianas, ¿sí? También ayuda a establecer un diagnóstico de salud, conocer las oscilaciones térmicas del paciente, o sea, esa variabilidad en la temperatura del paciente, eso nos va a determinar si estamos ante la presencia de una enfermedad o no. Hay factores que afectan la temperatura corporal. Los extremos de la vida, esos son determinantes porque los recién nacidos que tienen menos masa muscular, ¿qué pasa? Los recién nacidos tienen una temperatura y o sea,
todos tenemos que llevar a un rango una temperatura, pero ellos tienen la tendencia de disminuir con mayor facilidad la temperatura y eso lo hacen por convección, o sea, por los factores que nosotros vimos anteriormente. Como tienen menos masa muscular, entonces entran en contacto con una temperatura muy disminuida o muy fría, en -8, entonces ese pacientito rápido se le va a disminuir la temperatura, igual que los ancianos. El estrés, los estados hormonales, los cambios de temperatura constante, esos van a disminuir o aumentar la temperatura. Ahora, específicamente lo que aumenta la temperatura son el ejercicio, en las mujeres el ciclo menstrual, el embarazo, las enfermedades, algunas enfermedades van a aumentar la temperatura, ya se lo mencioné, la ingesta de tabaco, o sea, cuando la persona fuma, está en contacto directo con el calor, inhala el aire caliente y obviamente eso entra a nuestro sistema y eso aumenta la temperatura corporal. Por ejemplo, la ingesta de líquido caliente, pues eso va a aumentar la temperatura. La disminución de la temperatura, los factores que disminuyen la temperatura son el sueño, una actividad disminuida y la sudoración. Para eso es que nosotros sudamos, con el objetivo de disminuir la temperatura. Aquí vemos que están los valores normales, está la boca, la axila, el recto, que son los que más se utilizan, ¿ya? Entonces ya les explico qué significa todo esto. La temperatura de los rangos normales, si lo tomamos en la boca, va a ser de 36 a 37 grados centígrados. Por eso les decía, hay rangos, no es que es una cifra específica que nos va a determinar la normalidad. Tenemos el valor normal en la axilar y el recto, que ya les explico esta parte. Dentro de estos tres sitios o lugares donde se toma la temperatura, el más utilizado es el axilar, y el más exacto de ellos es el rectal. Entonces miren acá, en las regiones donde se toma la temperatura, si ustedes ven, la mucosa oral o bucal, el bulbo se coloca debajo de la lengua. Le decimos al paciente que sea debajo de la lengua. Acá es una toma bien exacta, ¿sí? Son exactas y no es molesta. Sin embargo, requiere que los pacientes estén conscientes, que sean adultos, porque imagínense que le ponemos un termómetro a un niño, lo puede morder si no tiene el control. Si es un ancianito, un paciente que esté inconsciente, o lo rompe los termómetros, o lo muerde, o etcétera, ¿sí? Entonces está contraindicado cuando los pacientes tienen lesiones bucales, cuando les hicieron algún tipo de cirugía en la cavidad oral, cuando tienen dificultad para masticar, para abrir la boca, cuando están pacientes inconscientes. Entonces, si se fijan, tiene muchas desventajas a quienes se los vas a tomar. Además, requiere de un termómetro específico para la cavidad oral. En la región axilar, esto es lo que nosotros comúnmente utilizamos, el más común. Nosotros utilizamos un termómetro axilar, es un termómetro que se le pide al paciente que levante el brazo, se le coloca debajo de la axila, es sencillo, es menos molesto, hay menos riesgo de infección, pero sin embargo presenta la desventaja que pueden haber falsos verdaderos, o sea, si la técnica no es correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le coloco correctamente el termómetro en la axila, puede haber un margen de error en la lectura del mismo. Esto de la temperatura rectal está indicada en los recién nacidos, en los niños muy pequeños, ¿sí? Se coloca al paciente, lo debemos de colocar en posición de Sims, se introduce el bulbo de 2 a 0.5 centímetros dentro del recto. Esto es lo más exacto que puede haber en cuanto a la toma de la temperatura, es más, ya les decía, utilizado en pediatría, pero en los adultos definitivamente produce rechazo. Y porque además requiere que el personal esté cerca del paciente, no lo puedes dejar, póngase el termómetro y me voy, no. Está contraindicado en aquellas pacientes que presentan diarrea o lesiones rectales, lesiones, infecciones y etcétera.
Algo que quiero presentarles es el termómetro. El, el termómetro, acá ustedes ven el bulbo. Bueno, les presento, este es un termómetro de mercurio, ya no se utilizan, son de cristal. Por la Organización Mundial de la Salud fueron retirados todos los termómetros y eh, esfigmomanómetros, o sea, los tensiómetros del mercado que tuvieran o contuvieran mercurio, precisamente por el grado de toxicidad que presenta el mercurio a la vida humana. Entonces se retiraron, pero estos eran los que utilizábamos, tienen las mismas características que un termómetro digital, tienen un bulbo, un cuello y la escala medidora. Este, esta parte de acá, que es la que entra en contacto con el paciente, nosotros no debemos manipularla una vez que retiramos el termómetro, porque esa área se considera, una vez que le retiramos, se considera contaminada. Sí, es una área que entró en contacto con el paciente y por lo tanto está contaminado. Entonces, acá vemos los termómetros eh, de mercurio. Acá hago una comparación. Existen tres zonas habituales para tomar la temperatura oral, rectal y axilar, como les dije anterior. Y eso va a estar determinado también por las características del termómetro. Este que ustedes ven por acá, este es un termómetro rectal. Si le ven el bulbo es redondeado para que permita introducirlo al recto. Y aquí vemos este alargado, el bulbo, que esto permite que entre o que tenga con más contacto con las estructuras de la axila. Y aquí vemos un termómetro digital, que esto es lo que ya estamos utilizando en la actualidad en todos los hospitales, en todas las instituciones. Ven que también tiene la punta de la sonda, que esto haría la función del bulbo. Vemos la presentación donde se va a marcar la temperatura digital, o sea, de los dígitos, ¿verdad? Y aquí está el botón de encendido. Acá lo que vemos es la cubierta para la batería. Entonces, estos son dos tipos de termómetros, los dos van a hacer la misma función. Este aquí lo que va a marcar son en número la temperatura que nosotros encontramos. Esto se los dejo por si en algunos casos ustedes encuentran un termómetro eh, de mercurio, entonces ustedes van a poderlo observar que cada línea está milimetrado, pues cada línea va a marcar un grado de la temperatura, van de 35 a 42 grados, 25, 26, 27, etcétera. Pero hay unas rayitas más chiquitas que ustedes vieron en el anterior, que eso va a representar a 0,1 décimo. La temperatura que nosotros, los grados que medimos acá, nosotros los medimos en grados centígrados, pero los termómetros también vienen calibrados para hacer marcaciones en grados centígrados y en grados Fahrenheit, igual los termómetros digitales. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan? Indistintamente en cualquiera de los termómetros que utilicen, que si a ustedes en su unidad de salud o en donde estén los encuentran en grados Fahrenheit, que existe la posibilidad de transferirlos a grados centígrados, porque aquí en Nicaragua lo que utilizamos son grados centígrados. Acá nosotros nos alarmamos que un paciente nos diga o una familiar nuestro nos diga, ¿sabe qué? Tengo 38 grados centígrados. Inmediatamente decimos, tenés fiebre, ¿sí? No es necesario ser especialista en nada, simplemente en la familia, en lo cotidiano, ya sabemos que la temperatura de 38 es fiebre y que hay algo que hacer. Entonces, es importante reconocerlo. Para eso existen dos formas. Las reglas de conversión de Fahrenheit a grados centígrados es solamente realizar, ejecutar esta fórmula. Aquí tengo los grados centígrados. Para saber los grados centígrados, yo busco los grados Fahrenheit menos 32 entre 9 por 5. Esas son fracciones que ustedes ya conocen. Estas reglas de conversión solamente se las dejo ahí para que hagan un ejercicio cuando se los pidan. Entonces, ya acá ustedes ven que el procedimiento, tenemos que elegir la vía, cualquiera de las tres, rectal, axilar o oral, y entonces empezamos a hacer las mediciones. Hay algunas, bueno, yo creo que les mandé otra presentación, pero bueno.
La valoración de la temperatura corporal, decidimos cuál en la axila. Si vamos a poner un termómetro axilar es de 3 minutos, que debe estar de 3 a 5 minutos en la axila para que la medición sea exacta. En el área del recto nosotros lo colocamos por 1 minuto y ya sabemos que eso es exacto. Y por la cavidad oral 3 minutos. Tenemos que dejar el termómetro. Sin embargo, en la actualidad con los termómetros digitales, ellos tienen su tiempo para marcar. O sea, dentro del termómetro digital, él empieza a hacer su reconocimiento, se da un tiempo, mide y inmediatamente marca el tiempo y lo hace con una alarma. Existen alteraciones en la temperatura que son reconocidas, toda hipertermia, hipotermia, algunas de ellas pues ya tienen ustedes las definiciones, yo se las compartí, pero en general, hipertermia se habla de una temperatura por arriba de 41 grados centígrados, el paciente está febril si tiene por arriba de 38 grados centígrados, está afebril, vamos a decir, si el paciente no tiene fiebre, o sea, está entre 36 y 37 grados centígrados, y el paciente es hipotérmico, si el termómetro marca por abajo de 35 grados centígrados. Entonces, y así sucesivamente. El pulso, bueno, las técnicas y las precauciones, ustedes, pues yo se las compartí, no me voy a detener en ese, en estos aspectos, me voy a ir a lo puntual. Para la toma de la temperatura oral, en general no debemos de garantizar que el paciente no haya tomado, ingerido líquidos calientes, que no haya realizado actividad física y así cada uno de ellos pues tienen que ir tomando en cuenta al momento de tomar la temperatura. Tenemos el pulso, que la definición del pulso es el latido percibido por los dedos que palpan una arteria. Muchos lo relacionan con la frecuencia cardíaca, que es el número de pulsaciones en un minuto, que representa el pulso arterial. ¿Ya? Entonces, el pulso es la onda pulsátil de la sangre, que se origina por la contracción del ventrículo izquierdo que se produce y que produce una expansión y una contracción de las arterias. ¿Ya? Esto es regular, esto debe ser constante, esto no es voluntario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar a través de las arterias a todo el cuerpo. Esta onda de sangre es el pulso durante el reposo. Si el corazón solo necesita bombear 4 a 6 litros de sangre por minuto. Entonces, ¿qué pasa? El pulso va a sufrir modificaciones cuando el volumen de sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. ¿Qué significa todo esto? Que si, por ejemplo, en vez de 6 litros que va a bombear el corazón son 4, obviamente, ¿qué va a haber? Un aumento en la frecuencia cardíaca, en el pulso, porque va a buscar cómo compensar esa pérdida de 2 litros de sangre el corazón, entonces empieza a bombear más rápido, entonces el pulso se aumenta y viceversa. También cuando la sangre bombeada, cuando la sangre que es bombeada pierde, las arterias que bombean, las arterias o los vasos sanguíneos sufren una alteración o cambio en la elasticidad, por ejemplo, cuando hay placas de grasa. Entonces, esto ya no va a permitir que, que esa, que esa sangre que circula va a poder ser bombeada, ¿sí? Se va a bombear con mayor dificultad. Ahora, la característica del pulso, cuando nosotros lo palpamos, tiene que ser con el dedo índice y medio. Él tiene que tener algunas características. Tiene que tener el ritmo debe ser regular, quiere decir que el ritmo debe sentirse a los mismos intervalos de tiempo entre un latido y otro, ¿sí? Pero pudiera ser que hay un pulso irregular. ¿Por qué? Porque aquellos latidos sentimos la pulsación 1, 2, 3 y después esperamos un espacio y después se vuelve a palpar. Entonces, ¿qué pasa? Esos son pulsos irregulares. Hay algunos que son espaciados en función de tiempo y también son saltones esos pulsos. La otra
característica es la fuerza. El pulso se debe sentir con ese vigor. Un pulso fuerte se siente con facilidad. Se describe, nosotros lo podemos describir como un pulso vigoroso, pleno, robusto. Hay pulsos pues también que pueden ser débiles, vacilantes, lánguidos, que con costo, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos por palparlo, no lo palpamos fácilmente. Tenemos que buscar alguna área para palpar el pulso que nos permita hacerlo con mayor facilidad. La amplitud refleja el volumen de sangre que sale con cada contracción, entonces esto puede ser débil o fuerte. Deben de valorarse los pulsos a ambos lados del cuerpo, o sea, si son radiales, yo en el pulso radial izquierdo y el pulso radial derecho, deben de contarse el mismo número de frecuencia. Entonces, también hay otra característica que es la velocidad del pulso, o sea, los latidos por minuto, corresponden a la frecuencia cardíaca y generalmente va variando con la edad, el sexo, la actividad física, el estado emocional, si hay fiebre, ya les decía, en la vasodilatación hay más sangre que bombear y entonces eso aumenta también la frecuencia cardíaca. Ya hablamos de los medicamentos que producen cambios en la frecuencia en el pulso, las hemorragias, si hay una hemorragia, hay una pérdida, se aumenta el pulso y se disminuye la cantidad de sangre circulante, entonces hay una disminución de la presión arterial, por ejemplo. Aquí vemos en esta imagen cómo debería ser la frecuencia y la regularidad, o sea, están frecuentes, o sea, podemos completar y contar que tiene una frecuencia y una regularidad normal, las ondas son amplias, tienen la misma amplitud, pero pudiera ser que la amplitud esté disminuida y eso hace que el pulso se sienta menos. La forma de controlar o anotar o verificar o verlo en los pulsos, porque el pulso no lo podemos observar, es a través de un electroencefalograma o un monitor cardíaco y entonces nosotros vemos estas imágenes, ¿sí? Vemos, el médico puede determinar, hacer una lectura de un electrocardiograma y cuando los pulsos son menos de 60 latidos por minuto, entonces estamos hablando de una bradicardia y si son superiores a los 60, a los 100 latidos por minuto, entonces quiere decir que estamos ante la presencia de una taquicardia. Pero esto sí tenemos el monitor cardíaco, pero lo mismo se traduce si nosotros palpamos un pulso de 60 inferior a 60, pues lo mismo estamos hablando de una bradicardia. Tenemos los puntos anatómicos. ¿Dónde es que tenemos que palpar los pulsos? ¿Sí? Entonces, como decimos que es la pulsación que nosotros palpamos a través lo hacemos digitalmente, entonces acá están las imágenes. Tenemos puntos anatómicos para la toma del pulso. El primero, el pulso temporal, que está en la sien, derecha, izquierda. En la arteria temporal se palpa sobre el hueso temporal, en la región externa de la frente, en un trayecto que va desde la ceja hasta el cuero cabelludo. Ahí podemos palpar. Ustedes ahí ven la arteria, en la arteria temporal, perdón, que ustedes pueden palpar y sentir y contar el pulso. El pulso carotidio, que está entre el cuello, entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. El paciente tiene que girar un poco la cara, si ustedes pueden ver ahí, lo viramos un poco la cara al lado contrario, donde vamos a tomar el pulso carotidio. También tenemos el pulso braquial, que es el que utilizamos, el pulso braquial que está en la parte interna del brazo, se palpa en la cara interna del músculo bíceps o en la zona media del espacio antecubital. Ese es el que utilizamos como referencia para la toma de la presión arterial. Tenemos el pulso radial, que ese es el más frecuente, el que más vamos a utilizar. Se palpa realizando una presión suave sobre la arteria radial en la zona media de la cara interna de la muñeca. Se hace una presión suave, dedo índice y medio. Tenemos también el pulso popitleo, que se palpa realizando presión sobre la arteria popitlea por detrás de la rodilla en la fosa popitlea. En este caso, para palpar el pulso popitleo se debe utilizar, el paciente debe estar en reposo, al igual que el pulso femoral. ¿Sí? Que el pulso femoral es en la ingle.
Se palpa la arteria femoral y está localizada bajo el del ligamento inguinal. Tenemos el pulso tibial posterior, se palpa en la arteria tibial localizada por detrás del maleolo interno. Y el pulso pedio en el dorso del pie, que se palpa en la arteria dorsal sobre el hueso de la parte alta del dorso del pie. Ok, acá tenemos los valores normales en un adulto de 60 a 100 latidos por minuto. Ya recuerden que son rangos permitidos. Unos dicen de 60 a 80, otros dicen de 60 a 100 latidos por minuto y está correcto. Tenemos alteraciones, la taquicardia sinusal, que nos sobrepasa un aumento de la frecuencia cardíaca entre 100 menos hasta llegar a 160, menos de 160 latidos por minuto. La bradicardia está entre 40 y 60 latidos por minuto, tomando en consideración que el punto de referencia es 60 latidos por minuto. En las recomendaciones en la toma del pulso tenemos que usar los dedos índice y medio, no el dedo pulgar, ya que se siente el propio latido del controlador, o sea, lo que vamos a palpar es el latido de nosotros, no del paciente. Hacer presión sobre la arteria elegida, la presión debe ser suave. No tomar el pulso en áreas que se encuentran con edema, o sea, hay inflamación, hay dolor, hay sangrado o hay lesiones. Y antes de tomar el pulso tenemos que conocer si el paciente ha tomado o ha ingerido algún tipo de fármaco que pudieran alterar la frecuencia cardíaca. Si el paciente llega agitado, llega al hospital o a la unidad de salud y viene caminando y se ve con mucho esfuerzo, lo dejamos reposar durante entre 10 y 15 minutos antes de controlar los signos vitales. También hay que valorar las características del pulso y contar, como estas pulsaciones son en un minuto, hay que completar los 60 segundos, ¿verdad? Y para que sea exacta esta medición, no contar en fracciones. El minuto tiene 15 segundos, lo voy a contar 15 y después voy a contar, si me dio 12, lo voy a multiplicar por 4. No, tiene que ser completo el minuto que deben de contar los latidos. La respiración, pues es el proceso mediante el acto de respirar, incluye la entrada y salida de oxígeno, la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. En la frecuencia respiratoria, pues se define como las veces que se respira, o sea, hay un ciclo de respiración. Se contraen y se expanden los pulmones por una unidad de tiempo, generalmente es un minuto. Una respiración, un conteo de respiración indica que yo voy a contar cada vez que entra el aire y cada vez que sale el aire. Inspiración y expiración. Ese uno. Después otra vez una inspiración, otra expiración, van dos. Y así tenemos que ir contando la frecuencia respiratoria. ¿Qué hacemos en la inspiración? Pues se contrae el diafragma y los músculos intercostales, tal como ustedes lo ven acá. Y en la expiración, pues una fase pasiva y depende de la capacidad pulmonar, y entonces todo se relaja. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de la respiración externa. Hay un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono que se llevan a cabo en los pulmones. Y la respiración externa, esto solamente era para aclararles los términos, ¿no? En este caso, la respiración interna se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿dónde podemos observar? ¿Cómo hacemos para observar o medir el número de respiraciones por minuto? En la mujer se puede observar en la región del tórax y en el hombre en la región abdominal. Entonces, igual que en el pulso tenemos que determinar el ritmo, que se refiere a la regularidad con que respiramos. Tiene que evaluar la profundidad. Se aprecia al observar los movimientos del tórax. Si por ejemplo en el tórax vemos un movimiento superficial, así, entonces quiere decir que está respirando superficialmente. Normal, hay una expansión, se vuelve a su normalidad. Y si son respiraciones profundas, cuando aquellos pacientes, por ejemplo, los pacientes asmáticos, respiran así como bien, quieren atrapar bastante aire, entonces ellos hacen respiraciones profundas.
el número de las respiraciones es importante. El número varía entre 14 y 20 respiraciones por minuto en el adulto. Si va más allá, eso no tiene que alarmar, tiene que llamarnos la atención o si está por debajo de las 14. La simetría se refiere a los movimientos respiratorios, que los movimientos respiratorios son sincrónicos a ambos lados del tórax. El tórax derecho, tórax izquierdo. Yo tengo que respirar a la misma vez simétricamente. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pero ¿qué pasaría si este se expande más? Algo está ocurriendo, eso no es normal. Entonces diríamos que es una respiración asimétrica. Y también el carácter de la respiración. Esto se refiere a que si la respiración es ruidosa, si hay un modo de respirar diferente, si se oyó un silbido así hay ruido, pues realmente, o algún tipo de variación en la respiración. Ya, igual que los otros signos vitales, los mismos son, la mayoría son iguales a los signos vitales y a los que antecedieron a la respiración. Y aquí hay una variante que se puede aumentar la frecuencia respiratoria, por ejemplo, el ascenso de las grandes alturas, debido a que en las grandes alturas o el aumento de la altura va disminuyendo la presión arterial. De la presión parcial de oxígeno, entonces en el ambiente, entonces eso hace que se disminuya la respiración. Tenemos aquí las alteraciones, tenemos apnea, que es la ausencia de movimientos respiratoria. Está en apnea el paciente, no está respirando el paciente. Si hablamos de bradipnea, disminución anormal del número de respiraciones por minuto. Taquipnea, la frecuencia respiratoria persistente superior a 24 respiraciones por minuto. Generalmente la taquipnea se presenta con una respiración superficial y rápida. Y la disnea, que generalmente nosotros es que estaba disneico el paciente, pero realmente es una sensación subjetiva del paciente. Puede estar relacionado con el aumento del número de respiraciones, pero también el paciente dice o refiere que tiene dificultad para respirar. Por eso se habla de subjetividad. Y aquí están algunas alteraciones, y en el caso de la apnea, que es la respiración normal, sin esfuerzo, sin el ruido. Después todas son variantes de la respiración. La recomendación que yo les doy, la primera es que no tenemos que avisarle al paciente que le vamos a tomar, o sea, vamos a medir o no, a cuantificar o contar pues el número de respiraciones, porque se puede sufrir alteraciones. Si hay cualquier anormalidad que veamos en la respiración, nosotros tenemos que avisarle inmediatamente. Si el paciente tiene dolor, hay que poner que durante estaba tomando la frecuencia respiratoria, el paciente presentaba dolor. O sea, hay que dejarlo anotado. Tenemos la presión arterial que no es más que la presión, es la medida o fuerza de presión en el interior de las arterias producida por el flujo de sangre. Acá, ustedes pueden ver un manómetro. Aquí lo que vamos a ver es medir la presión que ejercen esas arterias en el interior, la presión que se ejerce en las arterias. Para tomar los signos, la presión arterial se necesita un estetoscopio, ¿sí? Necesitamos, porque hay dos formas de medir la presión. Una forma ocultativa, que lo hacemos con el estetoscopio, y otra que es palpatoria. Yo generalmente no recomiendo la palpatoria. Yo les voy a, lo que pretendemos enseñarles con que la puedan auscultar o escuchar. Entonces, acá vemos la definición. Es la medida de la presión que ejerce sobre la sangre las paredes arteriales en su impulso a través de las arterias. Acá tenemos dos, como esto es fisiológico, es la fisiología de la presión. Entonces, ¿qué pasa? En la sistólica es la presión máxima que se alcanza en sístole o en contracciones de los ventrículos.
y representa la cantidad de fuerza que se lleva para bombearla la sangre afuera del corazón. O sea, toda la presión que se ejerce para poder sacar la sangre del corazón y mandarla a la circulación sistémica, esa es la presión sistólica, a diferencia de la diastólica, que la presión es la presión dada por la relajación de los ventrículos se relajan y entonces una vez que los ventrículos se relajan, quiere decir que ya está circulando, ya envió esa sangre, ¿sí? Al resto de las estructuras o todo el organismo. Esta presión más baja, esta es la presión más baja que representa la presión en las arterias cuando el corazón está en reposo. Esta es la presión que nos debe preocupar, esta cifra. ¿Ya? Porque en la sistólica nosotros decimos 140 sobre 100. Ese 100 nos debe de preocupar el aumento de la presión diastólica. Sí, eso es determinante para poder hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad o cualquier alteración. Esto cuando está aumentado la diastólica, los pacientes presentan en su mayoría algún tipo de manifestaciones. Aquí vemos cuáles son las medidas. Aquí ustedes pueden observar que el inicio, nosotros inflamos este manguito, se llama manguito o pera, como ustedes quieran decirle, acá va a ir subiendo y nosotros utilizamos la arteria radial, la arteria radial y ponemos el estetoscopio y vamos inflando el manguito y lo soltamos. Una vez que nosotros soltamos, vamos a oír un primer ruido, ¿verdad? Y vamos a escuchar pum, 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 pum. Y llegó hasta acá, donde se detuvo en 80, miren, ya no lo escucho. Esa es la presión diastólica. Entonces, recapitulamos. Se oye, yo inflé todito el manguito, la perita, lo llevé hasta 160, pero lo vengo abriendo, esta perilla la vengo abriendo y entonces yo encuentro que en 120 se oye un ruido grande y se oye pum, 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 y aquí se deja de ocultar. Entonces yo marco en mi nota, en mi hoja de control de signos vitales, que fue 120 sobre 80. ¿Sí? Esos son los dos ruidos que nosotros o el sonido inicial y el final es el que determina la presión arterial. La presión sistólica proporciona una base de datos sobre el estado del corazón y las arterias. Y la diastólica indica la resistencia vascular de la arteriola o la periferia, o sea, los vasos que están en el distales al corazón. Y las dos van a representar una información sobre el gasto cardíaco. Nosotros la unidad de medida para medir la presión arterial se llama milímetros de mercurio. Aquí están, miren, milímetros de mercurio para medir la presión. Puntos anatómicos para tomar la presión arterial. Aquí tenemos la arteria radial, que aquí el paciente, nosotros lo tenemos, que es en la muñeca, como decimos nosotros normalmente. La posición de las extremidades tiene que estar al nivel del corazón, ¿verdad? Se coloca el brazalete por arriba de la muñeca del paciente y ocultamos la arteria radial. ¿Sí? Ahora, tenemos la arteria braquial, que es la que está en el antebrazo. Entonces, ponemos al paciente la posición de las extremidades a nivel del puño y del corazón y ocultamos la arteria braquial. El manómetro, el brazalete debe estar más o menos 4 dedos por arriba del pliegue del codo. Y aquí tenemos el tibial posterior y la arteria poplítea. Si vamos a palpar el de la arteria poplítea, el brazalete debe estar por arriba 4 dedos de la rodilla y se debe ocultar posteriormente, o sea, en la parte posterior de la rodilla, en la arteria poplítea.
Ahora, bueno, aquí está, como les decía, lo que vamos a utilizar para la toma de la presión, pero hay algo importante que a mí me gusta enseñarles a las enfermeras, que es lo siguiente, deben de tomar en consideración el tamaño del brazalete. De repente estamos con un brazalete medium a un paciente obeso, nos va a dar datos falsos, ¿sí? Porque se requiere que el manguito, todo esto que está dentro del brazalete, se llama manguito, que eso sea del tamaño y ajuste correctamente para que la cifra que ocultemos sea la exacta. Esa es la posición correcta de colocación del, del, del efinomanómetro. Vemos el manómetro, ¿sí? Ahí vemos las alteraciones, hipertensión o hipotensión. Y al final, pues ya aquí están las recomendaciones. Y les digo que en el documento que les compartí en Word, ahí están toditas la técnica como tal. Y acá pues les di una explicación general de cada uno de los signos vitales y yo espero pues que ustedes lo retomen para que realicemos la actividad que les voy a mandar el día de hoy. Así que buenas tardes y mucho gusto, mis queridos estudiantes.